Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en línea para hablar de su economía. Este 23 de mayo se cumplieron 112 años del nacimiento de Carlos Rafael Rodríguez, ilustre intelectual cienfueguero quien no solo destacó por sus responsabilidades políticas en Cuba, sino por su letra con filo y pensamiento económico. A la vigencia de sus apreciaciones sobre esta ciencia dedicamos este programa. A usted, como siempre, mantenga la sintonía. Enseguida estamos de vuelta. Carlos Rafael Rodríguez fue un revolucionario erudito, intelectual y sencillo. Fue un hombre de su tiempo. Es necesario destacar en él que sin negar su formación intelectual ni abjurar de ella, se consideraba un militante revolucionario. Reconocía que si en lugar de dedicarse totalmente a las obligaciones políticas, se hubiera dedicado a escribir, habría elegido un rumbo y casi seguro se hubiera dedicado al ensayo literario y la interpretación histórica. Carlos Rafael, como solían llamarlo todos gracias a sus maneras afables, sí fue un militante comunista cabal, forjado en el duro bregar revolucionario. Fue un hombre consciente y consecuente de sus actos y de sus luchas hasta su muerte. Los burgueses decían, qué inteligente es Carlos Rafael Rodríguez, es una lástima que sea comunista. Para conversar acerca del pensamiento económico de Carlos Rafael Rodríguez, me acompañan en el programa del Máster en Ciencia Omar Sánchez Valladares y el ingeniero Andrés Martínez Ravelo, ambos profesores de la Universidad de Cienfuegos, precisamente Universidad Carlos Rafael Rodríguez. Muy buenas tardes, qué bueno que los tengo acá en el programa y permítanme leer la primera interrogante que quiero que me respondan y quiero comenzar con usted, profesor. Más allá de la probada lealtad y principios, nos dedicaremos al análisis de su pensamiento económico. Entonces, ¿por qué designar en su momento como ministro presidente de la Comisión Nacional de Colaboración Económica y Científico-Técnica y representante permanente de Cuba en el Consejo de Ayuda Mutua Económica a Carlos Rafael Rodríguez? Bueno, buenos días, buenas tardes. Estamos en este momento tratando de traer al pensamiento a alguien que ha nacido 112 años atrás, Carlos Rafael Rodríguez Rodríguez. Incluso el segundo apellido también era Rodríguez. Habría que decir que a Carlos Rafael se le designa esta tarea después de haber cumplido otras infinitas cantidades de tareas en el proceso revolucionario y anterior también, pues Carlos Rafael es la persona que designa a Fidel a que atienda esa tarea de las relaciones con el CAME, con el llamado campo socialista, con el socialismo real que le llamaban en aquella época. Y Carlos Rafael Rodríguez tiene una trayectoria, tiene un nombre, y por supuesto Fidel, sabedor de esa historia, se da cuenta que Carlos Rafael es la persona encargada por sus dotes, por sus conocimientos económicos, por podríamos decir, sus conocimientos amplios en varios campos. Habría que decir que Carlos Rafael pudo haber descollado en casi cualquier campo de la literatura o de otro tipo de la ciencia. Incluso, como se decía ahorita, estamos hablando de un Carlos Rafael que de alguna manera, digamos, era excelente en todas las asignaturas o disciplinas que pasó, que se graduó, incluso teniendo premios, incluso tengo anotado varios premios que ha tenido. Todo eso lo hace que lo pongan al frente de un elemento muy importante que son las relaciones con ese campo socialista, y por supuesto dirige el CAME, y Carlos Rafael está al frente en las delegaciones, en las negociaciones, y por supuesto Cuba se está, podríamos decir, conectando con ese campo y esto es lo que tenemos que decir, estamos perdiendo nuestras relaciones naturales con los Estados Unidos, estamos perdiendo en el contexto que siempre habíamos tenido, y por supuesto habría que abrirse camino al mundo exterior, y Carlos Rafael Rodríguez era la persona indicada, y así lo pensamos, así lo demostró, y fue muy coherente, podríamos decir, en esas interrelaciones, y realmente hay reconocimiento de todo el trabajo que él desarrolló en esas actividades.
Profesor Andrés, permítame otro apunte que tengo aquí. Carlos Rafael Rodríguez dijo que en su momento aceptó por respeto al jefe de la Revolución Cubana que fuese designado como presidente del Instituto Nacional de Reforma Agraria, que posteriormente se enamoró de la agricultura y de la ganadería. Se vislumbraba entonces el economista. Bueno, buenas tardes reiteradas, ¿no?, a todos los televidentes. Yo creo que en primer lugar, como bien decía Omar, el compañero Omar, él no llega a estas responsabilidades así de manera improvisada. Él venía con una formación económica. Primero hay que decir que él es graduado de doctor en Derecho Civil, Ciencias Políticas, Sociales y Económicas, en el año 1939. Bueno, fue el primer alcalde comunista que tuvo Cienfuegos con solo 20 años, cuando algunos hoy somos inmersos. Entonces, con solo 20 años tenía una formación comunista, una inclinación hacia la emancipación del proletariado. Lo lleva, a partir de las luchas, lo lleva después a la Universidad de La Habana, se forma como doctor en ciencias y ya tiene una historia, es decir, una formación académica que incluso es superior a otros de esa generación que hicieron la revolución, en cuanto a su preparación previa como economista. Ya cuando asume la responsabilidad al frente de la reforma agraria, una de las transformaciones fundamentales que debían ocurrir en ese momento, que era de los programas de Moncada, precisamente era lo que tenía que ver con la transformación de la forma de propiedad sobre la tierra. Por tanto, yo creo que su llegada a esas responsabilidades tampoco son de manera improvisada, venía con una preparación, creo que incluso superior a otros que pudieran haberla hecho. Yo creo que también sus aportes en ese sentido, incluso a veces hay quien dice, bueno, el problema es que se apostaba porque él tenía una visión de cómo se llevaba la economía y el Che tenía otra visión. Yo creo que la manera integral en que él lo vio, lo que pasa es que él, incluso en un artículo que se escribe que se llama Cuba en la transición hacia el socialismo, del año 1978, que pudiéramos estar hablando ahora en este mismo contexto, muchos términos que él abordaba, yo creo que ahí deja claro incluso desde cuándo tenía la necesidad de transformar los temas que tienen que ver con la propiedad de la tierra, los temas que tienen que ver con el campesinado, los temas de cómo tenía que ser las producciones, es decir, desde la agricultura, pero también deja claro también que eso, con la visión que tenía Che, de cómo debía estar impulsándose incluso con la industria. Y yo creo que ese es un tema que nosotros no podemos obviar. Es decir, cuando él llega como presidente del INRA, del Instituto Nacional de Reforma Agraria, venía con una formación y le puso realmente ese intelecto que él tenía, que por cierto, yo tengo que decir, que era un intelectual orgánico, como lo define Gramsci. Un intelectual comprometido con una clase social, con un proyecto social, no un intelectual que es un intelectual, como llamamos, tradicional, que no se ve vinculado a las transformaciones sociales. Y es precisamente ahí donde está Carlos Rafael, comprometido con esa transformación, con la emancipación del proletariado, formación comunista. Entonces, por eso decía, el pensamiento económico de Carlos Rafael y su obra trasciende, porque es su visión marxista de todo lo que tiene que ser la sociedad. Precisamente una de las anotaciones que se hace acerca del pensamiento integral de Carlos Rafael Rodríguez es su formación comunista, su acercamiento a Marx, a Engels, a Lenin, o sea que hay una percepción de futuro hacia la sociedad que a partir de ese momento se estaba construyendo y por supuesto que tiene un fundamento y una base económica. Profesor. Bueno, me quería decir Amar Engels Martí. Cuando con Rafael Rodríguez descubre a Martí, dice que le cambió la vida, lo reconoce en sus escritos. O sea, se hizo un profundo, podríamos decir, estudioso de Martí y un profundo aceptador de las convicciones de los principios martianos. Carlos Rafael Rodríguez, por tanto, tiene una formación en lo mejor del pensamiento anterior. Y también quiero decir, por ejemplo, cuando lo ponen al frente del INRA, no cabe duda que él quizás se sentía como, por ejemplo, trabajar el problema de la tierra. Pero es que el problema de la tierra es el primer problema que, según el proyecto de Moncada, salía Fidel que había que resolver. Monoproductores, las grandes haciendas, las compañías extranjeras propietarias de grandes tierras. Y, por supuesto, todo eso hacía que alguien, podríamos decir, con inteligencia, con conocimiento, se pusiera al frente de los problemas de la tierra. Problemas de la tierra que todavía
Entonces podemos traer a Carlos Rafael Rodríguez al pensamiento, al momento actual. Sencillamente, cómo hacemos una agricultura sostenible, cómo hacemos una agricultura incluso que sea capaz de productiva, cómo usamos herramientas en la agricultura que permitan adelantar un desarrollo. Yo creo que eso es una asignatura todavía pendiente y, por supuesto, en una situación de crisis económica que estamos viviendo, pues por supuesto la agricultura toma una importancia enorme, porque además la agricultura es la fuente primaria para los productos alimentarios. Y por supuesto, hablar en Cuba hoy en día de la alimentación hace falta transitar y pensarla. Por tanto, habría que llevarle el pensamiento de Carlos Rafael Rodríguez, actualizarlo, modelizarlo, e incluir qué estaríamos haciendo, qué debemos hacer para que realmente esas cosas, esa asignatura pendiente en la agricultura, pues sea solucionada en los momentos que estamos viviendo. Les propongo traer a Carlos Rafael Rodríguez a Cuba año 2025, pero lo haremos después de la pausa. Usted mantenga la sintonía, enseguida estamos de vuelta. Quizás su obra literaria cumbre fue Letra con filo. Al respecto, el propio Carlos Rafael Rodríguez diría: no es la obra de un científico ni literato, sino de un combatiente que utilizaba la literatura y la ciencia como armas, como vehículos. La angustia es el concepto que mejor define mi sentido de la responsabilidad intelectual y política. No porque huyan de mí las palabras que considero necesarias, sino porque casi siempre tengo la sensación de que algo me ha faltado y mucho me ha sobrado. Bien, decía que vamos a traer el pensamiento económico de Carlos Rafael Rodríguez a Cuba año 2025, y me gustaría conocer cómo se analiza desde la academia a profesores luego del decurso y cuánto de sus doctrinas hoy están presentes en aciertos y desaciertos de la economía doméstica. Profesor Andrés, por favor. A ver, me parece, ¿no?, que en primer lugar la vigencia de su pensamiento económico, incluso adelantado a algunos pensadores de su época, algunos que era sobre todo en el desarrollo, cómo él veía el desarrollo, cómo concebía el desarrollo, alejado del pensamiento que a veces prevalecía en que el desarrollo tenía que ser a partir del crecimiento económico. Él lo veía de manera integral, él lo veía de otra forma. Entonces, hoy estamos hablando de investigaciones que propongan o propicien el desarrollo sostenible. Bueno, ahí está Carlos Rafael para decirnos realmente cómo tenemos que estar viendo esa visión de desarrollo que la veía diferentes intelectuales y economistas de su época. Yo creo que eso es un tema que hoy está vigente y creo que hay un estudio inmenso. Tenemos incluso un centro de estudio para el desarrollo dentro de nuestra facultad que se dedica a eso, más todo lo que se puede estar haciendo dentro del ámbito universitario. Por tanto, ese vínculo, esa continuidad del pensamiento de desarrollo, me parece que es una visión diferente y que tenemos que estar apostando por ella. El otro tema, lo que hablaba el profesor Omar, que tiene que ver con esa visión de la agricultura, pero la agricultura no como país monoproductor, y lo hemos hablado aquí, sino buscando los temas que tienen que ver con las desproporciones que puede haber en la economía. Entonces usted no puede apostar por una agricultura, y lo veía con la visión que hablábamos integral de cómo él veía encadenar la agricultura con la industria. Hay quien ha tratado de verlo de manera diferente, hay quien ha tratado de apostar porque uno veía una forma y otro veía de otra forma. No, él lo veía de manera integral, igual que lo veía Che. Por tanto, yo creo que el tema está en cómo él veía ese encadenamiento de la agricultura con la industria. Y es un tema que nosotros hemos hablado varias veces aquí, Boris, de cómo hace falta impulsar. Y creo que la vigencia está en eso, de cómo podemos lograr impulsar que la agricultura se encadene con esa industria para que propicie realmente y añada valores para el crecimiento económico, pero que además propicie el desarrollo sostenible. Yo creo que por ahí está el tema de cuánto legado nos puede estar dejando. Hay otros asuntos que tienen que ver con las relaciones internacionales, con el comercio exterior, que me parece que es un asunto que también tenemos que seguir estudiando desde las ciencias económicas. Yo creo que nosotros, y hay varios compañeros, por supuesto, que nos han antecedido y otros que hoy están, que han hecho un aporte tremendo al estudio sobre Carlos Rafael Rodríguez, desde esa posibilidad que tiene, que nos enseña en Letra con Filo y en Palabras de los 70, usted ve que hay un Carlos Rafael Rodríguez que es un crítico desde el marxismo,
de lo que estábamos construyendo en ese momento como sociedad, como socialismo, desde el marxismo, es un crítico de lo que podía estar pasando dentro de la esfera universitaria y qué reto tenía el estudiante universitario. Es un crítico de lo que la prensa tenía que estar haciendo en su momento y que nosotros teníamos que ser continuadores de esa prensa. Entonces, yo creo que Carlos Rafael Rodríguez, por eso decía que trasciende, es un intelectual orgánico como lo define Gramsci a ese tipo de intelectual. Y yo creo que traer ese pensamiento económico, sobre todo con esa crítica, y no es la crítica de la obra que se construye. En estos momentos, yo creo que está más vigente su pensamiento. 83, letra con filo. Palabra de los 70, cumplía 70 años. Año 1986, Congreso del Partido, rectificación de errores. Entonces, yo creo que estaba vigente. En ese momento está vigente ahora que estamos en estas transformaciones y cómo podemos resolver para tomar las medidas que distorsionan la economía. Yo con toda intención, profesor, permítame, con toda intención dije academia, o sea, visto desde la academia, pero cómo bajar de la academia hacia, digamos, el mundo empresarial, el mundo puramente económico, aunque esto parezca un poco extraño, porque la economía siempre va a estar vinculada con otras muchísimas ciencias, pero entonces, ¿cómo hacer práctico ese pensamiento económico que mantiene total vigencia? Bueno, hay que empezar que la educación, por supuesto, universitaria es muy importante y es podríamos decir que está culminando la persona que va a ser un profesional a trabajar. Por tanto, y la universidad nuestra que lleva su nombre, Carlos Rafael, hay que empezar porque los estudiantes de economía tienen que vincularse también a los problemas prácticos reales, las relaciones de universidad empresarial, universidad-gobierno. De alguna manera, eso se ha venido haciendo y hay que profundizarlo y verlo más, que los estudiantes participen, que se empoderen, podríamos decir, y conozcan desde temprano ya las decisiones que se toman en economía y participen en consenso acerca de qué deberíamos hacer para que las cosas funcionaran bien. Incluso Carlos Rafael Rodríguez, Andresito anunciaba algo y decía, incluso él veía como cierta mojigatería pequeño burguesa, así lo anunció, cuando realmente los estudiantes universitarios eran tutoriados, por ejemplo, reuniones de padres. No, hay que darle cierto empoderamiento. Ya los jóvenes que están ahí, que tienen más de 16 años, realmente tienen que tomar decisiones y de alguna manera sentirse comprometidos para eso. Y por supuesto, los profesores que tenemos la responsabilidad de guiar, de liderar, de educar a esos estudiantes, pues por supuesto hay que darle la oportunidad. El estudiante no es un recipiente en vacío que se le está echando, tiene que aportar y conocer, y ahí estaría la creatividad. Yo creo que Carlos Rafael llamaba a eso, al impulso de estudiantes, y él lo demuestra. Realmente Rafael ya muy joven, 16 años, escribe, participa, publica, crea organizaciones, o sea que está demostrando que la juventud va adelante, el sentido revolucionario de la juventud. Por lo tanto, la universidad tiene que vincularse, lo está haciendo, tiene que hacerlo mucho más, vincularse a las empresas, vincularse a las organizaciones de manera tal que pueda participar y realmente nosotros tenemos una facultad de economía que por supuesto tiene que profundizar desde el pensamiento económico de Carlos Rafael Rodríguez y de lo mejor que ha habido en el mundo y además crear. Se trata también, porque eso es algo que tenemos que pensar también, ¿dónde están los referentes de la economía, del modelo que queremos construir? Realmente a veces se pide, queremos que nos parezcamos al mundo. Bueno, hay algunas cosas que tenemos que ser diferentes porque estamos construyendo un modelo también que se diferencia y habría que ver otros modelos. Hemos visto cuál es el fracaso, dónde está el error y tendremos que aprender de lo mejor del mundo para incorporarlo. Y Carlos Rafael nos enseña eso, nos dice, no es que haya que volver a Carlos Rafael, hay que traer a Carlos Rafael aquí y ver con su lógica cómo hacemos los nuevos retos que estaría. Incluso todo el mundo tiene que saber que las condiciones de existencia son diferentes. Por tanto, el pensamiento que se va a aplicar y el cómo hacerlo, pues tiene que ser más creativo, diferente, con diferentes opciones y diferentes decisiones. O sea, los decisores de la economía tienen que tomar decisiones, por supuesto, que apunten a ir mejorando esas áreas, digamos, de puntos grises que tenemos y ver la integración. Y vuelvo a ver el sentido de desarrollo. Desarrollo no es crecimiento, desarrollo es integralidad. Desarrollo tiene que unirse a la ciencia, tiene que unirse al conocimiento, tiene que unirse incluso al mejor vivir. Cuando hagamos esto, entonces hay desarrollo. ¿Cuándo hay desarrollo? Cuando hay solamente producciones, no. Cuando también hay un mejor vivir. Habría que ver que hay ciertas condiciones para ello. Y por supuesto, bueno, qué decir las necesidades que tenemos y por donde tenemos que pensar bien creativo, optimista, pero creativo y actuando, actuación, decisiones. Y por supuesto, pensamiento en el futuro, pero actuando con los pies puestos en la tierra, ¿sí? Profesores, pudiéramos decir categóricamente, con esos pies puestos sobre la tierra, que hay una actual
digamos que un actual seguimiento, hay una vigencia plena, hay un referente que se toma para más adelante, digamos, tomar determinadas decisiones con el pensamiento de Carlos Rafael Rodríguez? A ver, yo creo que en el proyecto mismo que estamos construyendo está la vigencia de su pensamiento. Ahora, el tema está en cómo nosotros, de verdad, como dice Omar, lo llevamos a la práctica, cómo nosotros realmente nos empoderamos de ese pensamiento y después en nuestro actuar, hacemos, y digo con el pensamiento de Carlos Rafael, pero digo con el pensamiento de Fidel, y digo con el pensamiento de todos los que han hecho la revolución. Yo creo que está ahí plasmado en los lineamientos, está plasmado en nuestro modelo, está plasmado en nuestra constitución, está plasmado en todo lo que hoy tenemos realmente como referente, vamos a llamar, metodológico. Ahora, después, nosotros en nuestro actuar, porque pudiéramos decir, bueno, ¿qué profesor universitario quería Carlos Rafael Rodríguez? Ese profesor universitario, ¿somos nosotros consecuentes con esa formación? Yo creo que no depende de lo que diga Carlos Rafael Rodríguez, sino de cuando nosotros nos enfrentemos al aula, cómo nosotros logramos esa actitud crítica de ese estudiante ante la sociedad, ante el modelo que estamos transformando, pero no crítica en la transformación hacia el modelo que queremos transformar. Entonces, a veces, como dice a veces el profesor Omar, enviar un mensaje esquimogenético puede transformar y puede ser que lo que estemos logrando es que ese estudiante mismo no vaya a la transformación positiva del medio, sino que se convierta realmente en una reacción. Digo en ese actual y digo lo mismo en los decisores. Carlos Rafael Rodríguez hablaba de ese vínculo que tiene que estar y en la transformación y la emancipación del proletariado. Y en estar, transformar todo lo que tiene que ver con la explotación del proletariado, más allá del capital, ya nosotros lo abolimos, abolimos un grupo de estas cadenas, pero todavía nos quedan rezagos de cómo tenemos que transformar para que realmente el obrero, la clase obrera y todos los trabajadores tengan esa posibilidad y las desigualdades. Bueno, lo que pasa es que eso no puede ser nada más que lo tengamos en la Constitución, no puede ser nada más que lo tengamos escrito en leyes, no puede ser nada más que lo tengamos en la hora de expresarnos. Tiene que ser en el actuar, en cómo estamos en esos lugares. Hoy hay política, por ejemplo, el tema de los vulnerables, vamos a hablar, los temas de la vulnerabilidad. Bueno, ¿hasta dónde nosotros somos consecuentes con eso? ¿Hasta dónde estamos buscando? ¿Dónde están las verdaderas causas de la desigualdad? ¿Hasta dónde estamos viendo? ¿Dónde están las verdaderas causas de que hoy podamos estar viendo dónde están esas personas que le llamamos vulnerables, pero son vulnerables a la pobreza? Entonces, ¿dónde nosotros tenemos desde el pensamiento crítico de Carlos Rafael Rodríguez, ese pensamiento crítico que es pensamiento crítico marxista? Vuelvo a repetir. Entonces, yo creo que ahí tenemos una deuda, todos, empezando nosotros, tenemos que ser autocríticos como realmente somos. Somos consecuentes nosotros como profesores, somos consecuentes como decisores, somos consecuentes como periodistas, somos consecuentes como... Por eso digo que es un intelectual orgánico, porque hasta mismo usted coge la palabra de los 70, letra con filo, y usted dice, bueno, ¿qué decía Carlos Rafael del periódico Gramma en el año 1978? Veamos. Y de ese intercambio que hubo entre una delegación de periodistas de Cuba con una delegación de periodistas de la República Federal de Alemania. Veamos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ver hasta dónde cada uno en su campo de acción es consecuencia con esa crítica revolucionaria. O sea, ¿somos consecuentes entonces con este yo creo que por definición se dice que todo revolucionario es inconforme. Bueno, sí estamos inconformes y por supuesto no somos todos los consecuentes que debemos ser y hay áreas que hay que resolver. La otra cuestión es que la dialéctica nos enseña que a los momentos nuevos también ideas nuevas, creaciones nuevas, montados sobre un pensamiento, por supuesto, de mejora. Y el concepto de Carlos Rafael de desarrollo debe llevarnos a eso mismo, a la integridad, a que busquemos desarrollo. Pero para eso hay que producir, Boris. Para eso hace falta la producción y hace falta que se tomen decisiones, desde qué inversiones se hacen, dónde hay que hacerlas, en qué área, saber priorizar. Las prioridades son muy importantes. Tenemos pocos recursos, ¿dónde vamos a poner las prioridades? Yo creo que cuando tenemos todos estos elementos, estamos pensando de verdad en el desarrollo. Y Carlos Rafael hay que atraerlo aquí, hay que mantenerlo vivo y hay que, podríamos decir, accionar con él y convertirnos nosotros en aspectos positivos que tenía Carlos Rafael, pero también teniendo los pies puestos en el 2025 y para adelante. Hay una cuestión fundamental y es que los dos son profesores de la universidad, precisamente de esta facultad o el departamento de economía. Está Carlos Rafael Rodríguez en el pensamiento de nuestros universitarios como para decir que lo mantenemos presente, que lo tenemos en Cienfuegos en el 2025.
Te digo, Andresito pertenece al Departamento de Economía, yo soy del Departamento de Dirección, Cierto. trabajo la parte de la administración, que está muy relacionado. Está Realmente muy no se puede relacionado. dirigir sin conocimientos Sí, económicos, claro. y por tanto eso es importante. Ahora, pensando incluso en lo que tenemos que hacer nosotros, pues nuestros decisores tienen que permearse del pensamiento, más todavía del pensamiento de Rafael Rodríguez, pero no es para volver al pasado, es para proyectarnos hacia el futuro y por supuesto aprender de todo lo bueno anterior, proyectarnos en este presente y hacia el futuro. Y por supuesto hay que aprender a dirigir mejor, hay que subir al pueblo, no bajar al pueblo, subir al pueblo, oír, consensual, tomar, podríamos decir, las opiniones, los criterios y saber a partir de tener los pies sobre la tierra qué decisiones tenemos que tomar. Hay que en estos momentos, como nunca, hay que decidirse entonces a lograr consenso, a lograr interacción, a escuchar a las personas, y escuchar no quiere decir solamente oír. Escuchar es bien complejo. Hemos hablado en otros programas de eso, pero es que quiero significar esto porque necesitamos escucha, y escuchar significa, por tanto, proyectarse, significa hacer lo que hay que hacer, y sobre todo tenemos que mejorarnos nosotros mismos, cada uno de nosotros. Bien, muchísimas gracias, profesores, por haber estado en el programa. Usted ya sabe, cada martes a las 4:30 de la tarde, un tema para hablar de su economía. Buen resto de jornada.